Cristo yo te amo. Buenas noches, con ustedes su pastor y amigo Norberto Serna. De Cristo Hoy, ministerio el cual Dios Todopoderoso Padre Santo nos ha dado en la ciudad de Valencia. Estamos ubicados en la urbanización San José de Tarbes, detrás de Farmatodo y El Tijerazo. Un ministerio de expansión del reino de Dios sobre la tierra. Primeramente que todo, quiero invitar a todos los que están frente a su televisor en estos momentos, para que dispongamos nuestros corazones. Si usted es una persona, un hombre casado, una mujer casada, o está en unión, esta prédica, esta palabra es para usted. Vamos a hacer una serie de esta prédica por causa del tiempo, y vamos a estudiar cómo transformar a mi familia. Vamos a ver el porqué de las cosas, por qué tantas cosas nos vienen a nuestra familia, por qué nos viene a nuestras finanzas, por qué viene a nuestras vidas, por qué. Todo basado en la experiencia de Job, en el libro de Job. Vamos al libro de Job para que entremos en materia, y asimismo que Dios Todopoderoso Padre Santo le ayude a usted y a mí a disponer nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros espíritus, nuestras almas a Él, para que tengamos y pidámosle al Señor para que nos dé un espíritu enseñable, para que nos dé una disposición de querer ser edificados en el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. En la Biblia encontramos una historia muy importante a cuanto revelación de la forma como Dios renueva y establece a una nueva familia, y cómo opera el diablo contra las familias, siendo Dios el que establece los límites y alcance al maligno. Aquí vamos a ver todas estas cosas conjugadas. Es el libro de Job. De hecho, podemos ver que en este libro es uno de los más antiguos y que se remonta a la época de Abraham. Vamos a estudiar primeramente que a Job se le vino muchas calamidades, vino muchas cosas contra él. Vemos cómo este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, le sobrevivieron tantos males. Al Dios estar seguro de que por muchas cosas contrarias, Job no renegaría de él. Puede ser que a nosotros no nos vengan tantos males por la misma causa que Job, sino por nuestra desobediencia y hasta llegar a la rebelión contra Dios. Entremos pues en esta revelación profunda del porqué de muchas separaciones, convivencias tormentosas, hijos que desagradan a Dios y a los padres, calamidades, pobreza, enfermedad y hasta la muerte. En Job 1, del 1 al 2 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos le nacieron? 7 hijos y 3 hijas. Aquí empieza cómo debería empezar y estar siempre en nuestra familia. Ser temerosa toda la familia y bendecida con abundancia de hijos. Recuerda que Dios dice que Él bendice a las familias, Él bendice a los padres que están en sintonía, están en concordancia con Dios, como dándole hijos. Amén. En Job 1, 4, 5 dice: e iban sus hijos y hacían banquete en su casa, cada uno en su día, o sea, cada vez que cumplían años, cada vez que era el día de su nombre, en fin, todo el tiempo para cualquier cosa hacían una fiesta.
y enviaban a llamar ¿a quién? A sus 3 hermanas, para que comiesen y bebieran con ellos. Y aconteció que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job, ¿cuánto? Todos los días. Tenemos que ver cómo se desarrolla todo esto. Sus hijos solo vivían ¿para qué? Para estar en fiestas, de fiesta en fiesta. Aún más invitaban a sus hermanas a participar, o sea, ninguno era diferente en su corazón. Tenían la misma influencia permisiva y desinteresada por las cosas de Dios, pero Job no participaba de las fiestas. ¿Qué hacía Job? Orar, ir a hacer sacrificios por si sus hijos pecaban. Recuerde que los 7 hijos y las 3 hijas tenían el mismo corazón, porque ninguno les interesaba las cosas de Dios. Cuando sus hijos cesaban del banquete e iban y hacían sacrificio a Dios por si sus hijos pecaron en sus corazones contra Dios, lo que Job le preocupaba que pecaran contra Dios. En sus corazones se le olvidó que todo se hace delante de Dios. Job no obligaba, como la mayoría de los padres cristianos no obligan a sus hijos a ir a las reuniones en la iglesia. De esta forma se pierde la autoridad y el temor a Dios y de los padres. Usted, padre, usted, amiga, hermana, ¿usted usted se ha puesto a reflexionar si usted es de las personas que hace levantar a su hijo, a su hija, para que vaya a la iglesia? ¿Usted los obliga? ¿O es que ellos dicen no quiero ir a la iglesia y usted los deja durmiendo? Recuerde que usted, la autoridad de usted, si usted permite esto, usted está perdiendo la autoridad delante de sus hijos. Esa autoridad que Dios le dio. Por eso sus hijos, cuando ya tienen 12 años, 13, 14, 15 años, quieren hacer lo que ellos quieren, porque usted no tiene autoridad sobre ellos. Recuerda siempre eso. Padres, madres. Los padres, las madres y los adultos de una casa son autoridad delegada por Dios en ese hogar, a las cuales todos deben obedecer en esa casa. Mientras estemos en un lugar, debemos adherirnos a esta autoridad. Si es que nosotros no somos los adultos o dueños de aquella casa o lugar, todo el que está en mi casa, sea visitante, sea quien sea, debe adherirse, debe obedecer el patrón que yo tenga en mi casa. Porque no puede venir una persona de paso, puede ser un familiar, puede ser una persona que yo quiera mucho, y viene a alterarme el orden de mi casa. Mi casa mando yo, porque es la autoridad que Dios me dio. Y por ende en mis hijos tiene que ser así. Mis hijos tienen que ir a la iglesia, porque eso es lo que me va a garantizar a mí que no tenga dolores más adelante. Mis hijos tienen que entrar. Dice la palabra muy claro, que lo vamos a ver más adelante. Aquí lo dice. En Lucas 14:23. ¿Qué dice? Lucas 14:23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Qué casa estamos hablando? La casa de Dios. Usted y yo estamos obligados a que todo aquel que mora en mi casa debe ir a la congregación cuando yo voy. Cuando yo voy el día domingo, cuando voy el día martes, voy el día jueves, deben de ir conmigo. ¿Por qué? Porque todo el núcleo familiar debe ser de un mismo sentir. Los hijos de Job tenían un mismo sentir, pero contrario, no les interesaba nada de Dios, solamente a Job. ¿Y quién iba a la iglesia? Solamente Job. Recuerden eso, solamente Job iba a la iglesia. No iba su mujer, no iban sus hijos, no iban sus hijas. En Job 1:10-11 nos dice:
¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Esto quién lo dijo? Lo dijo el diablo, lo dijo a Dios. ¿Qué le dijo a Dios? Le dijo, si Dios, Job tiene muchos hijos, tiene muchos bienes, pero es porque tú lo proteges. Quítale la protección para que tú veas cómo él se va a ir en contra tuya. Dios accedió, y Dios, vamos a seguir en la narración de esta historia que nos enseña mucho sobre nuestras familias. En Job 1:13, 22 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, o sea que fueron a la casa del mayor. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Entonces, ¿qué tenemos con todo esto? Aquí vemos cómo transcurren todas estas cosas delante de Job y delante de toda su familia. Vemos en el 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. En el 17, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo, ¿y qué? Y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, aquí se desarrolla toda esta historia. ¿Qué estaban haciendo los hijos de Job? Comiendo y bebiendo vino. Los criados estaban arando, preparando para la provisión de alimentos cuando ocurrió el primer desastre. ¿Qué estaban haciendo los hijos de Job? Comiendo y bebiendo vino. ¿Qué estaban haciendo los criados? Estaban arando, preparando para la provisión de alimentos cuando ocurrió el primer desastre. ¿Qué significa esto en la prueba de Dios o en la tentación del diablo? Ahí tenemos que estar muy claros que la prueba de Dios y la tentación del diablo se parecen mucho, pero son dos fuentes. La prueba de Dios viene de Dios para fortalecer nuestro carácter, para que lo que nosotros tenemos en nuestras manos, Dios lo quiere y de una u otra forma Él lo toma, pero es para darnos algo mejor. Lo que hace el diablo es tentación para que todo lo que nosotros tengamos lo perdamos. No es que Él lo va a devolver de otra forma, no, es para perderlo, para robarlo. Entonces tenemos que aquí estaban preparando los alimentos. ¿Cuál fue el segundo desastre? Mientras sus hijos, ¿qué hacían sus hijos? Comían y bebían. Los pastores pastoreaban las ovejas, las cuales son sinónimo de sustento para la casa. ¿Qué dan las ovejas? Leche, lana y carne.
¿Qué significa esto? Que se acorta la comida y el abrigo en la noche fría, por ende el calor familiar. Entonces, cuando pasa esto en las casas, ¿qué es lo que está? Viene el enemigo con este segundo desastre. Viene a quitar lo que es la provisión. ¿De qué? De la leche que da crecimiento a la familia, la lana que da abrigo y la carne para sostener el cuerpo. ¿Qué significa todas estas cosas? Es que nos quedamos, ¿cuántos por no hacer lo que Dios ha mandado hacer, les ha venido el primer desastre? El segundo, que es el primer desastre para nosotros en nuestra época, es que perdemos nuestros trabajos. El segundo desastre, perdemos nuestro sustento. No solamente para usted y para mí, sino para nuestras familias. Ahora veamos qué pasó en este segundo desastre. ¿Qué estaban haciendo los hijos de Job? Comiendo y bebiendo. Vamos al tercer desastre. Mientras sus hijos comían y bebían vino el tercer desastre. Son robados los camellos y los criados. ¿Qué significa? Se destruye el medio de carga, de transporte, se neutraliza el movimiento de la casa, la prosperidad. Donde hay prosperidad hay movimiento. Donde hay prosperidad y donde hay bienestar y donde se prospera, donde hay movimiento. Cuando usted comienza a ver que hay movimiento en un país, en una casa, en una familia, usted comienza a construir su casa, hay movimiento. Es porque tiene usted con qué construir, hay movimiento, hay prosperidad. Cuando usted tiene prosperidad, compra una moto, compra una bicicleta, compra un carro, hay movimiento. Recuerde que la prosperidad viene en movimiento, que el que está en movimiento tiene prosperidad, es porque tiene cómo moverse. Y aquí fue robados. ¿Qué pasa en este ejemplo? Nos lo dio Dios para con nuestros hijos. ¿Cuánto dejan a sus hijos dormir o estancados viendo televisión? No quiero ir, tengo sueño. No, estoy viendo un programa de televisión. No quiero ir o simplemente no quiero ir. Usted debe tomar la autoridad. Esa autoridad que usted le dio el Señor Jesús, usted debe retomarla. Inicialmente va a haber confrontación, inicialmente van a haber problemas, pero siempre y cuando su hija, su hijo vivan en su casa, tienen que estar bajo autoridad. Porque si usted no es la autoridad la va a poner el mundo a ellos, y la autoridad del mundo es para destrucción, mientras que la autoridad de Dios es para edificación. Amén. Vimos cómo la palabra oblígalos a entrar. Esta es la historia que el Señor, el hacendado, hizo un banquete. Hizo un banquete en su finca, invitó a todos los moradores de aquel pueblo, y todos sacaron un pretexto. Uno no podía ir porque compró una finca, el otro tenía que ir a ver un ganado, el otro tenía que ir a visitar a alguien. Así todos vinieron y le dijeron al dueño de la finca: no, nadie quiere venir. Entonces el dueño de la finca, enojado, dijo: vayan por los caminos, traigan a todos los que se encuentren, mancos, cojos, tuertos, menesterosos, todo lo que usted se consiga en la calle, tráigalos y oblígalos a entrar, para que cenen conmigo, para que compartan el banquete. ¿Quién es ese? Jesús. ¿Quiénes son aquellos que fueron obligados a entrar? Los que ya hemos recibido al Señor. Muchos hemos sido obligados a entrar. Por mí oraron 17 años, porque yo estuve en el mundo del espiritismo, de la santería, de palero. Yo estuve en todos esos medios, como si para los que no vieron el primer programa. Estuve cuando di mi testimonio. Y entonces a mí costó 17 años, más de 10 pastores,
mis hermanas, mis hermanos, mi madre orando por mí hasta que entré. Pero después de que perdí todo. Perdí absolutamente todo, quedé totalmente arruinado después de tener mucho dinero. No espere que eso le pase a usted. Yo le doy gracias al Señor porque para aquel entonces tenía nada más 3 hijos. Y ellos, Dios me los guardó. Nunca fueron rebeldes o se fueron a la calle, gracias al Señor. Pero todo lo económico lo perdí. No esperemos que estas cosas pasen. A Job, la diferencia entre Job y yo, ¿cuál es? Job perdió todo, pero perdió sus hijos. Yo no. Yo perdí todo, pero Dios me guardó a mi esposa y a mis hijos. Sigamos en el relato. Cristo, yo te amo.